Y bueno, vamos a la palabra del Señor porque vamos a tener una actividad al finalizar el servicio. Por favor, vamos a la escritura y vamos a ver este último tema para la familia, familias firmes en tiempos frágiles. Y vamos a hacer un contraste entre lo que es una familia firme que deja un legado generacional, un legado de generaciones. Una familia firme transmite todo lo que es y lo que hace a la siguiente generación, y esto es lo que manda la palabra del Señor. Una familia firme, el legado que cambia generaciones. Ese es nuestro tema de hoy. Y vaya a la Biblia en Jueces capítulo 2. Vamos a tener hoy 3 pasajes que van a ser los pasajes donde vamos a estar basando textos clave, donde vamos a estar basando nuestra enseñanza. Pero vamos a leer Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. El libro de los Jueces. Hoy tenemos visitas, gracias a Dios, a los hermanos que nos están visitando, que ya son un poquito más familiares, más de casa, pero aún así les damos la bienvenida y les decimos, Dios les bendiga y sean bienvenidos. Jueces capítulo 2, versículos 8 al 10. Cuando lo tenga, póngase de pie y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Leemos juntos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Incline su rostro, por favor. Ore al Señor por mí, ore por usted, ore por su hermano, para que hoy Dios bendiga esta enseñanza. Señor mi Dios, oramos en el precioso nombre de Cristo. Y oramos, Señor, pidiendo que hoy, Señor, estés con nosotros, hoy nos ayudes, hoy, Señor, fortalezcas, Padre Santo, esta enseñanza en nuestro corazón, nuestra vida. Que a través de lo que hoy se va a hablar, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu presencia esté con nosotros, Señor. Padre, muévete en medio de tu pueblo. Muévete en medio de tu familia, que es esta iglesia, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a recibir este mensaje y esta enseñanza. Dios mío, te ruego que por favor tu Santo Espíritu tome el control, Señor, y que lo que hoy se diga sea edificación, fortaleza, instrucción para tu pueblo, Señor. Y danos el poder de tu Espíritu para vivirlo, Señor. Que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo ponemos en tus manos este tiempo, nuestras vidas, Señor. Amén. Tome su asiento, por favor. La secuencia que se nos narra en el libro de Jueces es la siguiente. Primero, había una generación, un pueblo que reverenciaba y servía a Dios. La generación de Josué. Esta generación reverenciaba y servía al Dios verdadero. El líder de esta generación fue Josué, su antecesor fue Moisés, una generación atrás. Pero después dice la palabra del Señor que murió toda esta generación que mantenía viva la memoria de las poderosas obras de Dios. Esta generación que mantenía vivo ese recuerdo de todo lo que Dios había hecho en Egipto. Pero empezaron a morir, murió Josué, y así cada uno de los ancianos de esa generación empezaron a morir. Se reunieron con sus padres, dice la Biblia.
Pero luego dice que surgió una generación que por alguna razón, no describe la Biblia cuál, pero es obvio, no conocían a Dios. Desconocían completamente de Dios, desconocían completamente las obras de Dios, lo que Dios había hecho por Israel. Y como resultado vemos en tercero que esta generación que hizo, empezó a abandonar a Dios. Empezaron a abandonar la verdadera adoración al Dios verdadero y se fueron buscando dioses a los cuales ellos podían ver, dioses de los cuales ellos habían oído porque habían sido corrompidos por las naciones que estaban alrededor. Ellos empezaron a olvidarse de Dios y como consecuencia Dios trajo juicio sobre ellos. Ahí está la secuencia. Una generación que ama, sirve y mantiene viva la memoria de Dios. Una generación siguiente que ya no conoció a Dios y que fue muriendo poco a poco la memoria de Dios y su testimonio. Tercero, esa generación se va tras la idolatría. Cuarto, esa generación es castigada por Dios, porque Dios siempre va a castigar el pecado. Esto nos enseña tres cosas. Primero, que cuando el conocimiento de Dios se preserva en una comunidad, especialmente tomando el liderazgo aquellos que han visto el poder de Dios y que han sabido de Dios, esa fe se transmite hacia otros y se nutre y crece, y la obediencia de esa generación y la que sigue puede ser evidente. Pero segundo, si los padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin el conocimiento de Dios, no solo contribuimos a su ignorancia espiritual, sino también contribuimos a su incredulidad y a su futura apostasía y destrucción. Si nosotros, hermanos, como padres permitimos que nuestros hijos crezcan sin un conocimiento de Dios, contribuimos a que ellos ignoren a Dios, ignoren su obra, pero que también sean incrédulos a Dios y que pronto se vuelvan en apóstatas de la fe, yendo tras dioses ajenos, y viene su destrucción. Por lo tanto, es menester y es un deber solemne de todos los padres, de todas las madres, de todos los que tienen la responsabilidad de enseñar a otros. Es importante que tomen con seriedad este enorme y grande privilegio, pero también gran responsabilidad de enseñar la obra de Cristo, lo que Dios hizo, quién es Dios, para que la siguiente generación conozca a Dios y también sean salvos. Somos responsables de la siguiente generación. Somos responsables, los que hoy estamos viviendo en esta generación, somos responsables de transmitirle a la siguiente generación las enseñanzas, el conocimiento de Dios, y somos responsables de enseñarles el camino a la salvación. Y vamos a fundamentar esta enseñanza y ampliarla teniendo dos textos clave, dos pasajes que son Deuteronomio y Salmos. Vamos a empezar en primer lugar. ¿Cómo es que se edifica una familia firme? En primer lugar, ¿cómo es que se edifica una familia firme? Una familia firme se edifica sobre la palabra de Dios. Y lo vamos a ir contrastando cómo hoy se ignora la palabra de Dios y tan importante que es, y cuáles son los resultados y las consecuencias. Vaya a Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Y vamos a ver, una familia firme se edifica sobre la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 3. Dice así la escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Aquí vemos lo primero que Moisés les dice al pueblo de Israel:
Dios me mandó que te enseñe estos mandamientos, estatutos y decretos, para que los pongas por obra, no para que los tengas guardados, no para que nada más los repitas, los memorices, sino para que los practiques, para que los pongas por obra, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice aquí este versículo 2, que el temor de Jehová se puede ver en una persona cuando guarda los mandamientos de Dios y cuando se los enseña a sus hijos y a sus nietos, a los hijos de sus hijos. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Un verdadero fundamento para una familia firme es la palabra del Señor. Pero antes de hablarle un poquito más de algo que todos ya sabemos, quiero hacer una breve reseña de cómo la palabra de Dios ha sido atacada a lo largo de la historia, para que después nos demos cuenta de la importancia que tiene la Biblia hoy en nuestros días, y hoy debe de tener una importancia en nuestras vidas. Por ejemplo, qué triste es ver cómo la Biblia va desapareciendo de los hogares, va desapareciendo de las vidas, va desapareciendo de los gobiernos, va desapareciendo completamente de todos los sistemas del mundo, incluida la familia. La Biblia ha sido un objeto de ataque a lo largo de todos los años desde que fue escrita. Hubo persecuciones físicas por causa de la Biblia, críticas ideológicas a la Biblia, críticas muy fuertes ideológicas hoy en la actualidad. Si vemos un poquito la historia, nos damos cuenta que la Biblia ha sido atacada. Mi tema no es la Biblia, pero sí quiero que usted tenga presente y tenga conciencia y dimensione lo importante que es la Biblia. Por ejemplo, desde los primeros siglos del Imperio Romano, cuando la iglesia estaba en su auge y creciendo, el Imperio Romano tuvo esa osadía de considerar los textos bíblicos como una amenaza a su orden imperial. Ellos veían los textos bíblicos como algo que ponía contrapeso, algo que hacía, era como un oponente a los mandatos, a todas las órdenes que daba el emperador. Por eso Diocleciano, un emperador del año 300, ordenó la destrucción de todas las escrituras cristianas disponibles. Él vio y dijo: todos los escritos que los cristianos se transmiten unos a otros son una amenaza para la orden imperial, son una amenaza para los dictámenes imperiales. Así es que vamos a destruir la Biblia. Muchos libros sagrados fueron destruidos. Y muchos cristianos, preste atención, muchos cristianos murieron por defender los escritos que estaban en sus manos. Había hermanos que tenían escritos, copias de los escritos originales, los tenían en sus casas. Y ellos prefirieron morir antes que entregar esos escritos. Prefirieron ofrendar sus vidas y se negaron a entregar los escritos. Porque para ellos eran algo sagrado, algo divino, era palabra de Dios. Y dijeron: no vamos a entregar la palabra de Dios, al contrario, entregamos nuestra vida antes que entregar la palabra de Dios. Preste atención a esto, y por eso estoy haciendo énfasis. Prefirieron entregar sus vidas antes que entregar la palabra de Dios. Muchos cristianos fueron asesinados. En la Edad Media, cuando llegamos a la Edad Media, la Iglesia Católica quería tener el control de lo que el pueblo leía, el pueblo veía, y por eso vinieron muchas persecuciones. Por ejemplo, hubo un concilio en el año 1229, el concilio de Toulouse,
Este concilio prohibió a cualquier laico, es decir, a cualquier persona que no tuviera la orden sacerdotal, de leer la Biblia y de estudiarla en un lenguaje común. Por eso la Biblia siempre se leía en latín, para que nadie pudiera tener acceso al contenido bíblico. Y cuando alguien tenía una Biblia y podía entenderla y leerla, era perseguido. Se prohibió que todos los laicos tuvieran copias y que poseyeran copias en un lenguaje común. Por eso John Wycliffe, que fue uno de los traductores de la Biblia a un idioma diferente, al latín, él en el año 1300 aproximadamente tradujo la Biblia al inglés. Y John Wycliffe llevó la palabra de Dios a sus seguidores en un idioma que ellos podían entender. Ya no estaba en latín, ahora estaba la traducción en inglés. Y John Wycliffe, junto con sus seguidores, fueron perseguidos y fueron asesinados, acusados de herejía. Dieron su vida por traducir la palabra de Dios para que la gente pudiera tener un volumen de la Biblia en su idioma. Durante la Reforma y la Contrarreforma se prohibía la lectura en un lenguaje común. Sin embargo, Martín Lutero fue uno de los que tradujo la Biblia al alemán para que este tomo sagrado ahora llegara a otro sector. Ya teníamos la Biblia en inglés por John Wycliffe, ahora venía la Biblia en alemán por Martín Lutero. Casiodoro de Reina escribió una Biblia que fue la Biblia del Oso en 1569, que es una versión anterior a la versión que usted tiene hoy, la versión Reina Valera 1960. La versión antigua esta fue la versión del Oso. Fue la primer traducción que se hizo del texto original al castellano. Ellos utilizaron los textos originales, el griego, el hebreo, el arameo, y la tradujeron al castellano. Y esta fue la Biblia del Oso. Hace unos años atrás se celebró el 500 aniversario de la Biblia del Oso. ¿Por qué? Porque fue la primer traducción que se hizo de los originales a el castellano. Ahora, ¿qué pasó con esto? Que este tomo sagrado, la Biblia del Oso, ahora fue perseguida por la supuestamente llamada Santa Inquisición, donde murieron miles de cristianos por tener un tomo de la Biblia ahora en su idioma. Ya había la Biblia en inglés, la Biblia en alemán, ahora estaba la Biblia en castellano. Y eran perseguidos, hermanos, ¿sí? ¿Qué hizo la Iglesia de Roma? Hizo la Contrarreforma, es decir, censuraron toda traducción que no fuera autorizada por el clero y por el papado romano. Si nosotros, decían ellos, no hemos hecho esa traducción, queda prohibida su venta, su reproducción y su lectura en todo el mundo. Y vino la gran persecución de la mal llamada Santa Inquisición, donde mataban a cualquier persona acusados de herejía por tener un tomo de las Escrituras. Muchos cristianos murieron, muchos cristianos entregaron su vida. Pero viene un ataque mayor al pasar el tiempo. Pasa el tiempo y en los siglos XVIII y XIX ya no se perseguía solamente al que tenía una Biblia. Ahora había otro tipo de persecución. ¿Cuál era? El escepticismo de la Biblia. Es decir, empezar a desacreditar lo que la Biblia dice. Se dieron cuenta que no pudieron destruirla, no pudieron acabar con su lectura, no pudieron acabar con su reproducción, no pudieron acabar con el interés de la gente por leer la palabra. ¿Qué empezaron a hacer? Por medio de la filosofía empezaron a criticar el texto bíblico. Voltaire, por ejemplo,
un filósofo francés, se atrevió a decir que en 100 años, dijo él, en 100 años la Biblia va a desaparecer. ¿Por qué? Porque había una alta crítica a los versículos de la palabra del Señor. Esta alta crítica cuestionaba la autoridad de los escritos. Por ejemplo, decían que Moisés no existió, que Moisés fue un hombre mítico. Decían que todos los escritos del Antiguo Testamento eran una bonita poesía, pero que no eran reales sus escritos. Y trataban de desacreditar la Biblia. ¿Sabe qué es lo curioso? Que Voltaire dijo, en 100 años se va a acabar la Biblia. Murió él y la Biblia siguió. Y lo más curioso es que años después la casa de Voltaire sirvió como una imprenta para que ahí en Ginebra la Sociedad Bíblica pusiera una sede para transmitir la palabra del Señor. Dios es bueno. En el siglo XX viene otra persecución, que es el totalitarismo. Es decir, países que restringieron completamente la lectura, las traducciones y la venta y reproducción de la Biblia. Por ejemplo, países como la Unión Soviética, países como la China maoísta, países como Corea del Norte, prohibieron completamente la Biblia. Cualquier persona que llevara una Biblia era sentenciado a años de prisión o a la ejecución por tener un tomo de la Biblia. Hoy en el siglo XXI, fíjese cuál es el ataque a la palabra del Señor. El ataque a la Biblia ya no es la persecución física. Ya podemos nosotros como cristianos traer un tomo de la Biblia y portarlo libremente. Nadie nos puede decir nada. Pero ¿sabe cuál ha sido el ataque hoy a la Biblia? Uno, el secularismo. ¿Cuál es el ataque al secularismo? Bueno, que ahora se procura decir que la Biblia tiene contradicciones, que la Biblia es patriarcal, que la moral de la Biblia es obsoleta, que ya no encaja en la sociedad preparada, estudiada y moderna de hoy. Que el mensaje y el contenido que está aquí ya no cuadra con el pensamiento de la gente de hoy. ¿Usted puede creer eso? ¿Usted cree que lo que está aquí ya no encaja con nuestro estilo de vida hoy? ¿Usted cree que lo que está aquí ya no encaja con el estilo de vida que hoy se pretende tener? ¿Sacamos la Biblia de nuestras iglesias? ¿Sacamos la Biblia de nuestras casas? ¿O usted qué piensa? Hoy el ataque es, por ejemplo, en universidades como universidades importantes de Estados Unidos, se ha intentado prohibir el uso de la palabra de Dios como lo era antes un material obligatorio, porque se considera su contenido ofensivo. Ese es el ataque de hoy. No, la Biblia es ofensiva. La Biblia tiene un mensaje ofensivo. La Biblia tiene un mensaje discriminatorio. Por eso no debe de ser uno de los libros leídos en universidades de pensamiento libre. La Biblia debe de sacarse. Plataformas digitales han censurado el uso de versículos bíblicos por considerar su contenido como acosador y discriminatorio. Esto está sucediendo hoy. Han venido muchos ataques a la Biblia. Pero ¿sabe qué es lo más triste de todo esto? ¿Sabe qué es lo que a mí me entristece? Que nosotros como cristianos decimos, no, debe de leerse la Biblia en las escuelas, debe de leerse en los lugares públicos. Por ejemplo, en los juzgados, sobre todo en Estados Unidos, usted lo ha visto en películas, ellos toman una Biblia
Y la persona que sube al estrado a dar un testimonio, le dicen: ponga su mano derecha sobre la Biblia y levante su otra mano, y dicen: juro decir la verdad y nada más que la verdad, poniendo la Biblia como un respaldo a lo que van a decir, haciendo a todos creer que lo que van a decir es verdad, porque puso su mano sobre la Biblia, la verdad absoluta. Pero poco a poco eso se ha ido diluyendo, se va yendo. Y los cristianos levantamos la voz y decimos: no, que vuelva la Biblia a las escuelas, que vuelva la Biblia a los lugares públicos, que se hable, que se permita la reproducción de la Biblia, que se permitan los versículos en las redes sociales. Sí, peleamos eso los cristianos. Pero ¿sabe qué es lo triste de todo? Que nosotros mismos la estamos sacando de nuestras casas. ¿No le parece eso un poco hipócrita? Que gritemos en las calles: no, la Biblia, que nos den permiso de leerla, que nos den permiso de reproducirla, que nos den permiso de publicarla. Sí, pero en nuestras casas este libro está siendo completamente ignorado, completamente aislado, completamente omitido, completamente hecho a un lado. ¿No nos parece un poco hipócrita eso? ¿Dónde es donde debería de levantarse la voz de la palabra de Dios con mayor fuerza y firmeza? Y de ahí salir al mundo a publicar sus verdades. ¿Sabe dónde? En las casas, en los hogares. Hay marchas para que la Biblia, hay marchas para que la palabra de Dios se pueda otra vez volver a las escuelas, por ejemplo en Estados Unidos. Pero ¿de qué nos sirve pelear que nos den permiso en la calle de leerla? ¿De qué sirve que podamos gritar al mundo y decir: queremos los derechos para poder reproducir la Biblia, si en la casa nosotros somos los primeros que la ignoramos? Somos los primeros que la hacemos a un lado. Somos los primeros que no la creemos y que no la vivimos. Es ahí donde yo entiendo y veo lo paradójico de esto. Yo digo: no importa que allá afuera no me dejen leerla. Mientras yo la viva, el mundo va a ver que la palabra de Dios es viva, es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Aunque yo no pueda gritar allá afuera y decir: esto es lo que dice 2 Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil para enseñar. Aunque no me dejen gritarlo, con que yo lo viva, ellos lo van a ver. Ellos lo van a ver y se preguntarán: ¿por qué tú eres diferente? Porque la palabra de Dios transformó mi vida. Esto es lo que dice el Señor. Es la voluntad de Dios que los padres asuman la responsabilidad de enseñarle a sus hijos lo que Dios ha revelado sobre sí mismo. ¿Saben dónde está la revelación de Dios? Aquí. No lo va a encontrar en ningún otro lado. Aquí está lo que Dios quiso que el hombre conociera acerca de Él. Aquí está lo que Dios quiso revelarnos a nosotros. No espere una experiencia sobrenatural para conocer a Dios. Aquí está el conocimiento de Dios. Aquí está la revelación de Dios. Aquí es donde usted va a encontrar a Dios. Aquí va a conocer a Dios en este sagrado volumen. ¿Amén o no? Usted debe de decirlo con firmeza, porque aquí está la palabra de Dios. El Señor Jesús decía: escudriñen las Escrituras, estudien las Escrituras, léanlas, ábranlas, profundícense, porque ellas son las que dan testimonio de mí.
Es a través de ellas que se conoce a Cristo. Es a través de ellas que se conoce el plan perfecto de Dios, sus atributos, su poder y su gloria, su grandeza. Aquí se conoce en la palabra de Dios. Pero es deber de todos los padres enseñarles a sus hijos, tener esa responsabilidad. La escuela más importante de teología que debe de tener un hijo es la casa. La escuela más importante que debe tener un hijo de teología es la casa. Y los padres deben de ser los teólogos más prominentes que debe conocer su hijo. Antes que conocer a Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, antes que conocer a R.C. Sproul, antes que conocer a John MacArthur, antes que conocer a Miguel Núñez, antes que conocer a esos teólogos modernos, debe de conocer a usted, padre, como un maestro y un teólogo de las Escrituras, porque usted tiene la obligación de enseñarle a sus hijos quién es Dios. ¿Amén o no? Ya ellos se profundizarán, ya ellos conocerán. Pero quien tiene la obligación de enseñarle a sus hijos quién es Dios, el primer maestro teólogo que deben de tener nuestros hijos, somos nosotros como padres. Pues levante su mano si usted es padre de familia. Levante su mano. Padre de familia, padre de familia. Ahorita las mamás. Primero el padre de familia. Usted es padre de familia, pregúntese. Usted ha sido un maestro teólogo para sus hijos. Usted ha sido un maestro teólogo para sus hijos. Y cuando hablo de teólogo no digo, ay, es que yo no les he enseñado todas las raíces de la teología. Cuando me refiero a eso, teología precisamente simple y sencillamente significa el estudio de Dios. El estudio de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Sabe quién tiene que enseñarle eso? Usted, padre. Usted tiene que enseñarle a sus hijos quién es Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Por eso la palabra del Señor nos manda y nos dice, estas palabras, dice el pasaje que leímos, estas palabras que a mí, dice Moisés, se me ha ordenado enseñarte, tú las tienes que volver a enseñar. Apréndetelas, vívelas. Y una vez que las aprendas y las vivas, enséñaselas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Enséñaselas. ¿Saben qué es lo triste del asunto? Que hoy, como ya no vemos gente muriendo por la Biblia, no entendemos su valor. Pero si nos hubiera tocado estar en la época de la Inquisición, hubiéramos entendido el valor de la palabra de Dios, el valor de tener un volumen en nuestras manos. Cualquiera que tenía un volumen estaba expuesto a la muerte en ese tiempo. Te descubrían con un tomo de la Biblia, seguro ibas a la hoguera, seguro te decapitaban. Y hoy que tenemos estos libros y podemos darnos el lujo de tener muchas versiones y podemos tener el lujo de tener de diferentes formas, letras de diferente tamaño, con palabras de Jesús en rojo, tenemos la Biblia del arco iris donde nos resalta muchos versículos. Y aún así es la época en la que más ignoramos la palabra del Señor. Es la época donde los padres cada vez menos toman este sagrado volumen, se sientan con sus hijos y empiezan a enseñarles lo que el Señor es y lo que ha mandado para nosotros. Piense, padre, y le quiero pedir esta reflexión para usted. Usted, hermano,
Tiene la obligación de enseñarle a sus hijos. No compre una Biblia solo para que se vea bonita ahí en nuestros libreros. No compre una Biblia solo para tener una bonita colección de libros. Diga, mira, 66 libros en un solo tomo. Cómprese una Biblia, pero marque esa Biblia con las experiencias que usted tiene con Dios. Marque esa Biblia con el conocimiento que usted ha adquirido de Dios y después transmítale ese conocimiento a sus hijos y a los hijos de sus hijos después de usted. Esta es la responsabilidad que tenemos como padres. Queremos un hogar firme, fundaméntelo en la palabra del Señor. Cuando Dios le habló a Israel, oye Israel, Israel era Jacob. Después Dios le cambió el nombre a Israel, el líder, el patriarca, el varón. Es tu responsabilidad, hermano, enseñarle a tus hijos y a los hijos de tus hijos después de ti y hasta las generaciones que Dios te permita ver, agarrar la palabra y enseñarles, mira hijo, aquí está Dios. Y aquí está lo que Él quiere para tu vida. Es importante que tomemos la palabra del Señor. Ya no se nos persigue por tener un tomo, pero sí el secularismo, sí la filosofía, sí los avances tecnológicos han hecho que ignoremos hoy este sagrado volumen y lo cambiemos por los pensamientos de hombres igual que yo, igual que usted, finitos, perecederos. Aquí está algo que no pasa de moda. El Señor dice, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Generaciones van, generaciones vendrán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Dios siempre hará que su palabra persista a pesar de cualquier ataque. Así que si quiere un hogar firme, fundaméntelo en lo eterno, la palabra del Señor. Denle una ofrenda de palmas a Dios. Le hago una pregunta. ¿Está la Biblia abierta en su casa? ¿Es la guía diaria o es el bonito adorno de una repisa? ¿Para qué pelear afuera por derechos? ¿Para qué pelear o exigir que se nos permita reproducir versículos bíblicos? ¿Para qué pelear que se nos permita citar la palabra de Dios si en la casa no la enseñamos? Tenemos que tomar la decisión hoy, varones, de enseñar la palabra de Dios en nuestra casa. Contrario a lo que el mundo hace. El mundo quiere desacreditarla, el mundo quiere sacarla. Tú, al contrario, inclúyela, varón. Mete sus enseñanzas todos los días. Que en la mesa, en vez de platicar sobre cualquier tema, hablen de lo que dice la palabra del Señor. Enseña, varón, como un hombre responsable de Dios, enséñales el camino a tus hijos. No dejes que te los adoctrinen allá afuera. Es tu deber, varón, es tu deber, varona, ayudar a tu esposo a transmitir la palabra del Señor a la siguiente generación, porque si no lo hacemos, corremos el riesgo de formar una generación bien preparada intelectualmente, pero muy incrédula a Dios. Una generación, sí, ganando mucho dinero, muy bien acomodados socialmente, pero una generación que ha apostatado de Dios. Corremos ese peligro, corremos ese riesgo. ¿Dónde están nuestros hijos y nuestros nietos? Tenemos que preguntarnos, porque daremos cuentas de ello delante del Señor. Segundo lugar, una familia firme le enseña intencionalmente a sus hijos. Y no solamente, parece repetitivo el punto, pero no es repetitivo. Vaya al capítulo 6 de Deuteronomio.
versículos 6 al 9. Versículo 6, léalo conmigo, los varones, todos los varones, lea el versículo 6 conmigo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Sabe que hoy se ha relegado y delegado la autoridad de la enseñanza? ¿Qué hacen los padres? ¿Sabe qué hacen los padres? Le dicen a sus hijos: corre, hijo, ve a la escuela dominical para que te enseñen la palabra de Dios. Cuando los manda. Corre, hijo joven, corre, hijo adolescente, ahí mira, enseñan la Biblia. Ahí te van a hablar de la palabra de Dios. Ahí te van a enseñar. No. Padre, madre, tú tienes la autoridad moral y la responsabilidad dada de parte de Dios de enseñar a tus hijos la palabra de Dios. Somos responsables de la formación de nuestros hijos. Es en la casa, escúcheme bien lo que le voy a decir. Es en la casa donde se enseñan los valores absolutos. Por ejemplo, un valor absoluto: que es bueno, que es malo, que es santo, que es inmundo, que es justo, que es injusto. Esos valores no pueden ser relativos. Lo que es injusto siempre. Lo que es malo siempre. Lo que es santo siempre. Y lo que es inmundo siempre. Y el mundo lo ha querido desvirtuar haciéndolo relativo. Si para ti es malo, para mí no. Si para ti es santo, para mí no. Si para ti es inmundo, para mí no. Hay valores que son absolutos y que no se pueden cambiar. Hoy ya no se puede hablar de homosexualidad porque es discriminatorio. Ya no se puede hablar de homosexualidad porque es un lenguaje ofensivo. Pero eso no quiere decir que aunque el mundo quiera cambiarle o matizarle para recibirlo, aceptarlo, eso no quiere decir que ha cambiado ese valor absoluto. Sigue siendo inmundo, sigue siendo pecaminoso, sigue siendo destructivo. Y es en la casa donde tenemos que enseñar esos valores conforme a la palabra del Señor. Es en la casa donde tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hoy el mundo promueve una moral relativa. ¿Y saben qué se basa esa moral? En el sentir individual o en el consejo social. El sentir individual. Por ejemplo, si te hace sentir bien, no es malo. Si te hace sentir mal, pues entonces sí es malo. Pregunta: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia, ¿nos hace sentir mal? Nos gusta. Nos deleita la borrachera, nos deleita la fornicación, nos deleita el adulterio, nos deleita la inmundicia. Entonces, si a mí no me hace sentir mal, entonces no es malo. Eso es lo que el mundo nos está diciendo y eso es lo que el mundo le está enseñando a nuestros hijos. Un relativismo moral basado en el sentimiento individual. ¿Cómo te sientas? Si a ti no te hace sentir mal ser alcohólico, ser drogadicto, no te preocupes, no está mal. Pero es en la casa donde yo tengo que enseñarle el valor absoluto de lo que es bueno y malo a mis hijos. Es en la casa donde yo como padre tengo que decirle a mis hijos: esto es malo, esto es pecaminoso, esto es destructivo, esto te va a llevar a destruir tu vida aquí en esta tierra y tu alma en el infierno. Soy yo el que debo de decírselo. Yo no debo esperar a que el mundo lo haga.
¿Y sabe qué estamos haciendo los padres de hoy? Córrele, vete a la escuela que te enseñen. Oye, papá, me dice la maestra que a partir del lunes, si quiero irme vestido de niña, puedo ir. ¿Y tu hijo qué sientes? Ay, pues no sé cómo me vería con una falda y tacones. Eso es lo que el mundo les está diciendo. Si te sientes bien, hazlo. Y los demás tienen que respetarte. Pero yo en la casa les enseño y les digo, no, hijo, porque dice la palabra, no erréis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los hechiceros, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Tú no puedes ser afeminado porque eres hombre. Dios te creó hombre y tienes que comportarte, vestirte, actuar, pensar como hombre. ¿Eso le suena al mundo discriminativo? ¿Es un mensaje de odio? Pero esa es mi responsabilidad como cristiano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hago? ¿Pongo en balanza esto? Esto es lo que dice el Señor y esto es lo que dice la autoridad escolar. Esto es lo que dice el Señor, esto es lo que dice el gobierno. ¿Lo pongo en balanza? ¿A qué le haré caso? Completamente no. Nada puede estar al nivel ni tener el valor de la palabra de Dios. ¿Usted lo cree eso, hermano? ¿Usted verdaderamente cree eso, padre de familia? ¿Usted cree eso, madre de familia? Vívalo, practíquelo. Estas palabras que te mando, dice, que estén en tu corazón, que formen parte de tu conducta, que transformen tu carácter. Qué triste, amada iglesia, nuestra generación, que prefiere cerrar la Biblia y escuchar a los sociólogos modernos, a los psicólogos modernos, y decirle al Señor, tu palabra ya no es contemporánea, Señor. Tu palabra ya no tiene el mismo valor, el significado para mí ni para mis hijos. Hoy somos más intelectuales, Señor. Somos más poderosos económicamente, así que tu palabra ya no pesa, Señor. Qué triste es ver esta generación hacer eso. Fíjese, este libro, ¿por qué es importante que lo enseñen? Porque le va a dar identidad a nuestros hijos. ¿Quiénes son? ¿Por qué fueron creados? ¿Para qué? ¿Sabe que hoy estamos en un mundo donde ya los hijos no saben ni qué son? ¿Qué soy? ¿Hombre, mujer o de los ciento y tantos géneros que ha aceptado la ONU? ¿Qué soy? ¿Soy un árbol? ¿Soy un animal? ¿Qué soy? Y ya mejor han adoptado un lenguaje que dice soy género fluido. Esa es la manera de responder más fácil a una pregunta que debería ser respondida en la casa. Identidad. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces aquí? ¿Y a dónde vas? Esas preguntas tienen que ser respondidas en la casa. Los hijos no tienen que andarse preguntando quién soy, de dónde vengo, qué hago aquí, a dónde voy, porque aquí está la respuesta, aquí está la clave, aquí está la instrucción. ¿Quién eres?
Eres un varón que Dios creó. Él lo dice en Génesis, varón y hembra. No hay sexo, no hay géneros binarios. No binarios, dicen. No hay géneros fluidos. Eso no existe. Ahorita me siento perro. Ya cambié para acá, ahora soy gato. Ahora ya cambié para acá, ahora me siento árbol. Ahora ya cambié para acá, hoy soy hombre. Ya cambié, hoy me siento mujer. No existe. Tu hijo, eres hombre, tu hija, eres mujer, y Dios te creó con un propósito para que tú exaltes las virtudes de Dios y le digas al mundo: Dios es hermoso, poderoso, grandioso, santo, magnífico. Dale identidad a tus hijos. Dales identidad con la palabra de Dios. Tus hijos no deben de andar confundidos. Es que estoy confundido, no sé si soy un hombre encerrado en un cuerpo de mujer. Es que no sé si soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. No, aquí está la identidad. Aquí está quién eres. Aquí está para qué estás en esta tierra. Y aquí está el destino hacia donde vas. Aquí está la palabra del Señor. Tiene la responsabilidad. ¿Sabes? La familia de Dios, a través de la Biblia, define los roles de la familia. Y esto forma el carácter en nuestras familias. El padre tiene una responsabilidad, la madre tiene una responsabilidad, los hijos tienen una responsabilidad en la familia, y aquí están definidos los roles de cada uno. Y cuando estos roles se siguen, ¿sabe? No hay confusión de lo que es una familia. No hay duda. ¿Sabe por qué hay mucha confusión ahora en los jóvenes modernos de lo que es una familia? Porque han tenido familias monoparlantes donde solamente hay una persona, padre o madre, por la destrucción matrimonial. Homoparentales donde dos hombres o dos mujeres deciden hacer una familia. Familias comunitarias donde hay multitudes de gentes sin ningún rol, sin ninguna función. Todos son padres, todos son madres, todos enseñan, todos dejan de enseñar. Por eso hay una confusión de lo que es ser familia. Pero Dios ha diseñado la estructura familiar para que no haya confusiones. Papá, mamá, hijos. El rol del papá, el rol de la mamá y el rol de los hijos lo dice la palabra de Dios. No se lo inventó nadie, no se le ocurrió a nadie en esta tierra, sino a la mente más brillante y sabia que ha existido y que existirá, la mente de nuestro Dios Todopoderoso. Y tiene que ser así. Hay que enseñarles, se nos decía el jueves, los valores a nuestros hijos. Hoy tenemos hijos que no saben decir gracias. Hoy tenemos hijos que no saben pedir permiso. Hoy tenemos hijos que se creen con el derecho de gritarle a todos y no respetar a nadie. Hay una generación hoy que le grita al gobierno, igual que como le grita a su mamá y a su papá. Hoy tenemos una generación que no identifica ningún rasgo de autoridad. Una generación libre, cuando más bien la Biblia dice libertina. Una generación que no tiene valores sociales, valores culturales, valores éticos. No tienen. Porque los padres no hemos enseñado a nuestros hijos. El papá tiene que decirle a sus hijos: pide permiso, da gracias, no grites, respeta. Nos manda a hablar la maestra y dice: ay, Señor, mire, su hijo pues ¿qué cree? Que
Me abrió la bolsa y sacó mi teléfono y no me lo quiere dar. Y pues yo ya no sé. Dice que no lo tiene, que se lo dio a otro amigo y el otro amigo dice que no. Y pues me dice, haga lo que quiera y como quiera. Y pues no sé qué hacer. Fui a la dirección, ya fue él y le dijo al director que si lo corre nos va a demandar, que porque esto, por sus derechos, por aquello, por lo otro. ¿Se acuerdan cómo eran nuestros maestros en la antigüedad? Decía el maestro, junta tus dedos así. No obedeciste y agarraba una regla de metal. ¿No obedeciste? Siéntate, siéntate. Y agarraba aquí, de esta parte, de esta zona de la cabeza, y te sentaba. Llegabas a casa y le decías, el maestro me jaló, la maestra me jaló. ¿Y qué te decían tus papás? Voy a preguntar y si tú hiciste algo te voy a dar otra yo. ¿Sí o no? Y éramos una generación que sabíamos decir, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Maestra, ¿puedo entrar? Siéntate. Escucha. ¿Oye esos valores? Maestra, ¿por qué tocó a mi hijo? Y vamos a cerrar la calle. Una marcha contra la maestra que tocó a mi hijo. ¿Sí o no? Por eso tenemos hijos que no saben respetar ninguna autoridad. Hijos sin ningún valor moral, sin ningún valor ético. Porque como padres no hemos hecho nuestro trabajo en nuestra casa. Ma, ¿qué pasó, hijo? Sírveme rápido la comida. Estamos en una casa. Llegó un joven de una familia, y quiero contarle un contexto. Esta familia, llegó una persona y les dijo, oigan, hay un niño que su mamá lo va a abandonar en el hospital. ¿Lo quieren adoptar ustedes? Sí. Ellos ya tenían 2, pero adoptaron a este tercero. Pero a este tercero no le enseñaron valores, respeto, humildad, gratitud. Y creció. Y un día estábamos ahí y le dice, apúrate. Así, apúrate, hazme 2 burritos, pero ya, tengo hambre. Soy moreno, pero creo que me puse morado. Se me coaguló la sangre, hermano. Ya mi esposa me agarró, me empuñó la mano. Tranquilo, no es tu casa. Yo quisiera que uno me hablara así. Ya hubiera ido a recoger la quejada a la esquina. Ay, ese lenguaje es agresivo, ese lenguaje. Eso es lo que hoy dice el mundo. ¿Saben qué pasó? Lo dejaron. Un adicto, un borracho, un perezoso. Lo veías de 18 años levantándose a las 2. Apúrate, oye, cuídame poquito aquí, no, por favor, la ventanita, mira, vendían unas cositas ahí. Cuídame, por favor, aquí en la tiendita. Yo ni creas que voy a estar ahí. Y muévete porque ya tengo hambre. Porque así educamos hoy a nuestros hijos, sin valores, sin virtudes. No, mijito, espérate, a quien le estás hablando es tu mamá y la respeta, Señor, y le hablas con respeto porque es tu madre. Ella no te dio la vida, quítese esa idea. Quien te dio la vida es Dios, pero ella fue el vaso que Dios usó para que estés en esta tierra. Así que me la respetas y te sujetas. Pídele con amor, con respeto, con humildad, con sencillez.
Quiero ver eso. Mamita, ¿me podría servir por favor de comer? Tengo hambre, mami. Por favor. Claro que sí, hijo, siéntate. Claro que sí. ¿Qué madre no lo hace? ¿Qué madre no se levanta a las horas que sean para darle de comer a sus hijos? Pero el hijo tiene que aprender valores, y eso se le tiene que enseñar en la casa. Ay, es que mírelo, pastor, cómo me grita. ¿Y qué quiere que haga? ¿Que me quite el cuero? Eso le toca a usted, como padre, como madre. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender. El progresismo trata de incluir el reconocimiento de los derechos, y eso es bueno, porque tenemos derechos delante de Dios y delante de las leyes civiles. Claro que sí. Pero jamás debemos de permitir que enseñe a nuestros hijos la ética, que los guíe sobre la moral, que los corrija sobre aquello que ellos consideran malo, como la sujeción. Oye, el progresismo dice que la sujeción no debe de ser, en ningún sentido. Y llaman a los niños a sus derechos. Hijo, si tu mamá te grita, tienes derecho a esto, a esto, a esto. Papá, tengo derecho. Sí, y ahí te va el primero. Tienes derecho a permanecer en silencio, porque todo lo que digas será usado en tu contra. Tienes derecho a irte a dormir sin cenar si quieres. Si quieres, ahí está la cena. Pero si vas berrinchudo, váyase a dormir sin cenar. Eso no me castiga a mí, lo castiga a usted. Enséñenle respeto a sus hijos. Tercero y último, una familia firme ama a Dios con pasión. ¿Está siendo muy duro el mensaje? Ojalá. ¿Y sabe por qué? Porque las familias nos tenemos que regresar a Cristo, ser firmes en el Señor. No familias endebles, no familias arrastradas por las ideas del mundo. Hay un modelo de familia. La familia firme ama a Dios. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 4 y versículo 5. Léalo con voz fuerte. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. El secreto, hermanos, no es creer en Dios solamente, sino amar a Dios con todo el corazón. Muchos creen, ¿sabe? Hay alguien más creyente que usted y que yo, y que son los demonios. La Biblia dice que los demonios creen, ¿y qué pasa con ellos? Tiemblan, porque tienen una convicción firme de que Dios es su juez, de que Dios es poderoso y los va a arrojar al infierno. Por eso tiemblan, porque saben, conocen y creen que Dios es poderoso. Pero ¿qué pasa con nosotros como iglesia? Que hemos dejado de creer, pero sobre todo hemos dejado de amar a Dios con todo nuestro corazón. El verdadero amor a Dios debe de ser el eje donde la vida del creyente se basa. Su relación con el Creador debería de ser el eje central de todo lo que es y lo que hace. A lo largo de la Biblia vemos cómo el pueblo de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento siempre tuvieron una lucha entre la fidelidad a Dios y el olvido espiritual. Siempre esa lucha ha existido. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo hay esa lucha entre ser fieles a Dios y olvidarse de Dios. Por eso vemos el pasaje que leímos al principio. La fidelidad de Dios, la generación de Josué. El olvido de Dios, una generación después. Siempre ha sido esa la batalla. En la Edad Media y en la Edad Antigua, amar a Dios
Era un valor central dentro de las familias. La religión, ¿qué hacía? La religión modelaba la vida pública como la vida privada. Era la religión, era el conocimiento de Dios, y en muchos casos era el amor a Dios que regía aún las leyes de muchos países y gobiernos. En el Renacimiento viene un problema: la exaltación humana, el avance del pensamiento crítico, ahora el análisis de todo, el querer tener respuestas de todo, el analizar todo, especialmente en el siglo XVIII, en la Ilustración. Esta manera de ser, esta manera de pensar, el avance del pensamiento crítico, de juzgar, cuestionar, preguntarse sobre cosas que aún ni siquiera podemos tener respuesta, ¿sabe qué hizo? Empezó a hacer que Dios fuera desplazado del centro de nuestras vidas y nos volvimos racionalistas. Pero no pasó otra cosa que no estuviera en la Biblia. Pablo dijo: creyendo ser sabios, se hicieron necios. Y eso pasa en la vida de muchos de nosotros hoy. ¿Sabes cómo está la siguiente generación que viene después de ti? Si tú eres preguntón, ¿cómo crees que es la siguiente? ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir al culto? ¿Por qué tengo que orar? ¿Por qué tengo que leer la Biblia? ¿Por qué tenemos que ayunar? ¿Por qué tenemos que ir a toda la semana al puro culto, culto y culto, puro templo? ¿Por qué? Para mí Dios, y empiezan a darte su discurso de quién es Dios. Yo pienso, yo creo, yo aprendí, o como dijo este filósofo, o como dijo este pensador, o como dijo este sociólogo, o como dice este psicólogo. Inmediatamente te avientan un discurso. Pero nos hemos vuelto inútiles. Y perdón la palabra, está en la Biblia, la uso en el mejor sentido. Inútiles al trato de Dios. Dios ya no puede usar esa generación que se ha vuelto incrédula. Una generación que todo racionaliza y profesando ser sabios se hicieron necios. Y su duro y necio corazón fue entenebrecido. Porque empezaron a hacer cosas. Hoy estamos en el alta crítica del pensamiento humano, y vean las aberraciones que hacemos hoy allá afuera. Oh, somos los seres más inteligentes hoy del mundo, casándose con un perro, con un gato, con un árbol. Esa es nuestra inteligencia. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero somos una generación pensante. Y a eso nos hemos convertido, en hacer cada día cosas más terribles. Hubo alguien que fomentó mucho la secularización, el existencialismo. Y un hombre muy conocido en la filosofía, Nietzsche. Este hombre dijo: Dios ha muerto. Dios ya se murió. ¿Y sabe cómo lo expresa él? Dense cuenta quién piensa en Dios ahora. Dense cuenta quién obedece a Dios ahora. Dense cuenta quién busca a Dios ahora. Dense cuenta quién ama a Dios ahora. ¿Se dan cuenta? Nadie. Dios ha muerto. Ese fue su razonamiento. Se lo estoy parafraseando. Como intelectual él escribió más elegante, más bonito. Pero finalmente esa era la idea de su pensamiento. Ya nadie piensa en Dios, ya nadie busca a Dios, ya nadie ama a Dios, ya nadie sirve a Dios. Esa es la respuesta: Dios está muerto. ¿Saben cuál es la realidad hoy? Desacreditar a los que aman a Dios. Cuando la gente ama a Dios con pasión, ¿saben qué le dicen? Eres un fanático.
Eres un intolerante. Eres un anticuado por amar a Dios. Ese es el pago que da el mundo hoy. Oye, Joel, quiero ir a cenar contigo. No puedo, hermano, tengo cita. ¿Dónde? En el templo. Oye, el miércoles no puedo. El jueves no puedo. El viernes no puedo. Porque estoy en el templo. Fanáticos. Hoy amar a Dios es fanatismo. Hoy amar a Dios es anticuado. Ya pasó de moda. La gente que amaba a Dios, que se entregaba a Dios, ya pasó de moda eso. Ya no existe. ¿Para qué estar ahí encerrados? Dios sabe si existe. Dios sabe que no necesitamos entregarle todo. Dios sabe, y es más, Dios se complace como un padre a que te olvides de Él y hagas lo que tienes que hacer en esta vida. Hazte rico. Lucha por tus planes, lucha por tus sueños, lucha por tus metas. Ignora a Dios. Y si Él existe, va a estar complacido contigo. Eso es lo que nos dice hoy el mundo. Pero ¿sabe? Hay una esperanza siempre. Y esa esperanza es de que siempre Dios ha guardado un remanente fiel. Dios siempre ha guardado a aquellas personas que no han doblado sus rodillas ante ningún ídolo ni lo harán. Dios siempre guarda un remanente que ama con todo su corazón. Dios siempre ha guardado un remanente que está dispuesto aún a sacrificarse por amor a su Dios. No por amor a una religión, por amor a su Dios. Por eso decía el apóstol Pablo a los romanos: así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia de Dios. Yo no sé si tú eres de ese remanente, pero hoy el llamado es, ¿sabes cuál es el llamado hoy? Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y enséñale a tus hijos a amar a Dios de la misma manera. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a ver a su hijo? Imagínense la escena. Usted está amarrado de manos en un poste. Usted está, por debajo de usted hay muchos trozos de madera que están mojados con algún combustible y que pronto a usted lo van a quemar. ¿Cuál es la condición para no quemarlo? Que usted le diga a su hijo que está puesto de rodillas con un verdugo a punto de arrojar una hacha en su cabeza. La respuesta es simple: rechazo a Dios y todo lo que tenga que ver con Dios. Esa es la única respuesta que necesitan oír tus verdugos para perdonarle la vida a tu hijo y para perdonártela a ti. La respuesta es simple: rechazo a Dios y rechazo todo lo que tenga que ver con Dios. Me desligo de Dios y de todo lo que tenga que ver con Dios. No creo en Dios. No amo a Dios. En ese momento, tus ataduras son rotas. Eres libre. En ese momento tu hijo es puesto de pie, sus ataduras rotas, eres libre, te reencontraste con él. Váyanse, vivan una vida felices. Ese es el acuerdo. Pero está la otra opción. La otra opción donde estás ahí como padre y tu hijo a punto de ser asesinados por la causa de su fe. Y tú puedes decir en ese momento: amo mi vida, amo a mi hijo, pero amo más a Dios.
pero amo más a Dios. Así que hagan lo que tengan que hacer, porque pronto veremos a Dios. ¿Cuál decisión escogerías? Ahí está amarrado un hombre llamado Anthony. Y está su hijo ahí a punto de ser asesinado. Anthony dijo: no, deténganse. No, a mi hijo no lo maten. A mi hijo no, por favor. A mí háganme lo que quieran, pero a él no. Es al único que tenemos, pero vamos sobre tu esposa y tus demás hijos. No, por favor, a ellos no. Yo hago y digo lo que quieran. ¿Estás seguro que vas a renegar de Dios? Sí. Volteó su hijo desde ese lugar donde estaba. Volteó la cabeza y le gritó: ¡no! Padre, por favor, no. No me des la deshonra de saber que tuve un padre cobarde. No me des la deshonra de morir sabiendo que tuve un padre que renunció al amor de Dios. No. Los dos fueron asesinados ese día. La historia parece triste y trágica. Hoy tú no estás amarrado a un poste. Hoy tus hijos no están amarrados a un poste. Pero sí están sintiendo el mismo rigor del ataque. Pero tú decides, padre. Y tú decides, hijo. Tú decides, esposa, si quieres amar a Dios con todo tu corazón o prefieres renunciar y doblar tu cabeza hacia lo que el mundo hoy te está ofreciendo. Tú decides ser un padre cobarde que traicionó su fe en Dios, que traicionó al que dio la vida por él y prefirió vivir bien en este mundo. O das todo por amor a Cristo, o das todo por amor al Señor. Tú decides. Y hoy esta pregunta es confrontativa. Hubo una generación que no conoció a Dios. La pregunta es: ¿nuestra siguiente generación te ha visto amar a Dios? La siguiente generación te ha visto honrar a Dios. Te ha visto y dice: mis padres amaron a Dios, mis padres sirvieron a Dios, mis padres le creyeron a Dios, mis padres fueron fieles a Dios y yo tengo que serlo. O vendrá una generación que no conoce a Dios porque no has hecho lo que debías haber hecho. Póngase de pie. Y voy a invitar aquí al frente a las familias que quieren ser firmes en Cristo. De pie, por favor. Vengan, hijos. Vengan, mujer. Fórmense aquí, de frente. Háganse más adelante. Háganse más adelante, que haya lugar para todos. Todo el que quiera venir, la puerta está abierta. Dios quiere familias firmes en un tiempo frágil. Familias con convicciones firmes, con creencias firmes. Dios quiere familias que verdaderamente tengan un amor firme por Él. Familias que tengan convicciones en la palabra de Dios firmes. Que enseñen a sus hijos a amar a Dios, a obedecer a Dios, a respetar a Dios. Que les enseñen los valores. Dios quiere esto. Si tú quieres ser parte de esa generación, habla con Dios. Preséntale. Si eres padre y tienes aquí a tu familia, preséntalos a Dios. Si eres madre, toma a tus hijos, abrázalos y diles. Si eres esposo, esposa, abraza a tu esposa, abraza a tu esposo.
Pídale a Dios esa firmeza, esa valentía que no hay ya en el mundo. Dios quiere familias firmes. Dios quiere hogares firmes. Que la siguiente generación también ame a Dios con todo su corazón. Señor, aquí está mi familia, Señor. Hacemos un pacto, un compromiso, Señor, de fortalecernos en ti, Señor. Aquí están mis hijos, mis hijas, mis nietos, Señor, y los que me darás. Aquí estamos delante de ti, Señor, pidiéndote por favor, ayúdanos a ser esa familia firme que debemos de ser. A ser esas familias firmes que este mundo necesita, Señor. Perdóname si he sido cobarde, Señor. Perdóname si he sido débil. Perdóname si no he hecho mi trabajo. Hoy te pido tu ayuda. Quiero hacerlo. Quiero cambiar, Señor. Moldéame, Señor. Perfeccióname, Señor. Quiero ser ese padre de familia que necesitas. Quiero ser ese esposo, Señor. Ese abuelo que necesitan estas generaciones que me has dado. Llénanos de tu Espíritu Santo. Aquí está la familia Mata, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Llénanos de valor, llénanos de poder y de gracia. Para llevar al mundo, Señor. Llevar al mundo tus virtudes. Aquí está cada familia. Bendice a tus hijos, hermano. Bendice a tu esposa. Varón, toma el liderazgo y bendícelos. Dilo sin temor. En el nombre del Señor, te bendigo. En el nombre del Dios de mis padres. En el nombre del Dios al que sirvo, hoy te bendigo. Mi Dios será tu Dios. Mi Señor será tu Señor. Hoy te bendigo. Hoy los bendigo, hijos míos. En el nombre del Señor. Hoy los bendigo en el nombre del Señor. Hoy los bendigo a ustedes y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. En el nombre del Señor. Mi Dios será su Dios. Mi Señor será su Señor. Señor, escribe tu ley en su mente y en su corazón. Que amen tu presencia. Que amen tu nombre. Señor, yo creo tu palabra. Yo creo tu palabra, Señor. Yo creo tu promesa. Yo soy Jehová el Señor,
que guardo y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos hasta 1000 generaciones. Yo creo tu palabra, Señor. Mi simiente será bendita hasta 1000 generaciones. Danos el valor de amarte, de temerte, de respetarte, Señor. Fortalece a las familias, Señor, que están aquí. Hoy Betel pide tu bendición para sus hogares. Hoy los bendigo en el nombre del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Y te dé paz. Bendice cada familia, Señor. Bendice cada matrimonio. Y que la paz de Dios sea sobre Betel, Señor. Que la paz de Dios sea sobre tu pueblo. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande es tu nombre. Cuán poderoso eres. Rompe los yugos. Rompe las cadenas. Da libertad a las familias que estén en opresión. Da libertad a aquellos jóvenes, a aquellos adolescentes que han sido atados en sus pensamientos por las filosofías, huecas sutilezas de este mundo. Da libertad a estos matrimonios que han permitido la corrupción. Pero hoy bendice a tu pueblo, hoy bendice a tu iglesia y une a las familias, a las firmes en ti, Señor, a las firmes en ti. Y hoy oramos por aquellos que se han ido, aquellos miembros de las familias que están aquí, que se han desviado. Dales misericordia y tráelos una vez más. Tráelos una vez más. Llámalos, Señor. Llámalos, Señor. Une a las familias, Señor. Tú tienes poder. Yo creo en ti. Yo lo he visto porque has unido a mi familia. Puedes unir a las familias aquí. Llama a los que están hoy desviados. Dales otra oportunidad, Señor. Ten misericordia. Sálvalos, Señor.